Vamos a inclinar nuestros rostros para orar antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Cariñoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. En este momento, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, no queremos hacerlo, Señor, sin tu ayuda. Y queremos, pues, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento para poder comprender el mensaje que el pastor en esta mañana tiene para nosotros. Queremos pedirte, pues, Señor, que tú lo utilices como un instrumento tuyo para que sus palabras puedan llegar a nuestros corazones, pero no que no sean las de Él, sino que sean las tuyas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4 hasta el 6. Y la palabra de Dios nos dice así. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En esta mañana quiero cantar para Él este canto para la honra y gloria de Dios. Estás aquí, esperando que mi alma vuelva junto a ti, con las manos siempre extendidas hacia mí, y mis ojos dirijo para otro lugar. No sé por qué, solamente de ti recibí gracia y perdón, tanto amor que no puedo entender. ¿Por qué razón me amas tanto si solo yo busco huir de ti? Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón. Quítame toda la costra que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Jesús, haz la tuya, Señor. Aunque parezca que es mentira, lo sabes. Quiero servirte y amarte por la eternidad. No puedo más, mis rodillas sangrantes no tienen fuerza ya. Mi deseo es contigo, pero no así mi andar. No puedo más, quiero seguir y mis pasos me alejan cada vez más de ti. Pero sigo aferrada a lo que dijiste.
tu yugo es ligero y que ponga el mío en ti. Úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón. Quítame toda la costra que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Señor, y hazla tuya, Señor. Quítame toda la costra que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Quiero servirte y adorarte por la eternidad. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ahora sí, le damos el tiempo con el pastor Leonardo. Nuevamente, familia, feliz sábado para todos. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente para poder compartir las buenas nuevas de salvación con el tema que lleva por título Saulo, el hombre que Dios transformó. Saben, para mí Saulo es un personaje que llega a ser uno de los más inspiradores de las Escrituras. Y es que cuando nosotros estudiamos la vida de Saulo, nos damos cuenta que si Jesús fue capaz de transformar la vida de Saulo, lo puede hacer con cualquiera de los que estamos aquí. A veces nosotros nos impresionamos cuando vemos a personas que llegan a nuestra iglesia. A veces lo vemos con apariencias que no necesariamente son los estereotipos que a nosotros nos gustan. A veces vemos personas que no lucen de la manera que nosotros lucimos, no visten de la manera que nosotros vestimos, o tal vez no hablan de la manera que nosotros hablamos. Y eso puede ser hasta ciertas veces un poco intimidante para alguno de nosotros. Pero nosotros encontramos allí en la Biblia que cuando el hombre dice que no, Dios dice que sí. Nosotros encontramos que cuando el hombre dice que no hay esperanza, Dios dice todavía yo puedo hacer algo más. Y dice allí en Hechos capítulo 9, comenzando desde el versículo 1, lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Miren, dice, si nosotros miramos la vida de Saulo, Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo había sido criado a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, quienes tenían las instrucciones de matar a aquellos cristianos que se le conocían como los cristianos del camino. ¿Por qué a los cristianos de la iglesia primitiva se le conocían como los cristianos del camino? Recuerden que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús mismo se identificó como el camino. Así que a los cristianos del primer siglo de la iglesia primitiva se les identificaba como los cristianos del camino. Ahora encontramos allí que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es que todavía él tenía las órdenes claras. Las órdenes eran ejecutar a todos aquellos que confesaran que Jesús era Dios. Pero me llama la atención que dice que vino al sumo sacerdote. Saben, los sacerdotes de aquel entonces eran Anás y Caifás. Y esos mismos sumos sacerdotes que estuvieron en los días de Jesús eran los mismos sacerdotes que todavía la historia nos menciona que vivían para estos tiempos. Pero lo que me llama la atención es que Anás y Caifás eran saduceos y Gamaliel junto a Saulo eran fariseos. Si usted y yo conocemos un poquito dentro de las sectas religiosas, los saduceos y los fariseos tenían diferentes puntos de perspectiva en creencias. Los fariseos creían en la resurrección y los ángeles, mientras que los saduceos no. Entonces ellos tenían unas
ideas completamente opuestas de lo que tenía que ver con la muerte, con la vida y con la experiencia de los seres angelicales. Sin embargo, yo encuentro que estas sectas religiosas se habían unido con un propósito. En la primera instancia que se unieron había sido para matar ¿a quién? A Jesús. Ahora se habían unido para matar ¿a quiénes? A los cristianos. Y Saulo estaba encabezando ese asesinato. Saulo estaba ahí en la primera fila de batalla buscando a los cristianos para matarlos. Y dice en versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga. Porque es que eran los sumos sacerdotes quienes tenían las cartas de quienes asistían a esas sinagogas. Y dice, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál camino? Del camino, los cristianos del camino, los que se identificaban con Jesús, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Saben? Damasco es una de las ciudades más antiguas donde ha existido civilización. En lo que tiene que ver con las ciudades del antaño, en el antiguo Israel y en los tiempos de Palestina e Israel, encontramos que Damasco era una de las ciudades más antiguas habilitadas por personas. Así que era un lugar de muchas personas que entraban y salían de allí. Era un lugar que era constantemente y había mucho flujo. Y allí sabía Pablo que podía encontrar cristianos. Y dice que yendo por allí, al acercarse a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjense, nos dice que lo rodeó una luz, pero esa luz viene de un lugar particular. ¿De dónde viene? Del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, miren el nombre con el que vemos a este personaje aquí, el nombre de Saulo. Saulo proviene de la palabra hebrea Saúl, que nos da el nombre de quien fue el primer rey de Israel. Sin embargo, Saulo se le había dado el nombre de Saulo porque había sido una persona que había nacido para gobernar, que había nacido para poder tener influencia. Y todos los nombres bíblicos que nosotros encontramos tienen un significado. Así que los nombres en la antigüedad no se daban por casualidad, sino se daban con un propósito. Así que Saulo tenía ese ímpetu de que él era rey. Y ahora él iba de camino a Damasco a buscar a los cristianos. Pero este Saulo, que tenía nombre de rey, ahora fue rodeado con una luz del cielo. Y el rey del universo lo encontró a él. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Miren, lo reconoce como Curios, como Señor. ¿Quién eres, Señor? Uno que tiene nombre de rey lo reconoce ahora y le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben que ese concepto de aguijón es un concepto que nos muestra, era un elemento que se utilizaba en el pasado, porque el aguijón que nosotros conocemos o que Pablo describe es el aguijón de un animal dándole a la carne? En otras palabras, Saulo se está encontrando con lo que él estaba persiguiendo. Él perseguía a los cristianos y los mataba y los asesinaba. Pues ahora mismo Jesús le dice: ahora te has encontrado conmigo de frente. Aquellos que tú persigues están detrás de mi nombre. Ellos predican mi nombre. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! El hombre que estaba asesinando a los cristianos, ahora cuando Jesús se encuentra con él, ahora cuando Jesús llega donde él, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Cuando Jesús se encuentra con nosotros, nos estremece. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos ayuda a que nosotros podamos entender el plan divino que Él tiene con nosotros. Y muchas veces tiene que tirarnos en tierra, tiene que dejarnos ciegos y tiene que dejarnos decir: sabes, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Entonces, la única pregunta que nosotros debemos de hacer es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer.
Saben, muchas personas dicen, no, y Saulo se cayó de un caballo, pero aquí no se presenta un caballo, dice que él se cayó en tierra. En ningún momento se menciona la palabra caballo aquí. Dice que se cayó en tierra, y cuando él se cayó en tierra, allí el Señor tenía una conversación, porque a Jesús le gusta conversar con sus hijos. Jesús le gusta platicar con nosotros. Y aun cuando hemos cometido errores, porque el destino de Saulo a Damasco no era el mejor. El destino de Saulo a Damasco era asesinar, a matar, a usurpar, a destruir vidas. Pero aun cuando nuestros propósitos no son los mejores, aun cuando nuestros propósitos puedan estar pervertidos por nuestras ideas, Dios es capaz de arreglar nuestros caminos y llamarnos a hacer algo donde podamos glorificar su nombre. Y dice allí, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabes? Levántate y entra en la ciudad. Ahora Dios le está dando un mandato. Y ahora este hombre, quien perseguía a los cristianos, tiene que comenzar a caminar por fe. Tiene que comenzar ahora a creer en lo que está escuchando pero no está viendo. Tiene que comenzar a creer en lo que él está sintiendo pero que no lo puede explicar. Tiene que comenzar a creer en algo que piensa que está escuchando pero que ahora llega a ser una realidad. Y él se levanta y entra en la ciudad. Y dice que el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz pero no veían a nadie. Miren lo que dice la Biblia, oían la voz pero no veían a nadie. ¿Quién fue el único que lo vio? El único que lo vio fue Saulo, porque Dios quería que Saulo se diera cuenta de aquel a quien él estaba buscando. El Señor quería que Saulo se diera cuenta que aquel a quien él estaba buscando era el Dios del cielo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Por qué era que no veía a nadie? ¿Ustedes se acuerdan que a Moisés se le dijo que no podía mirar al Dios del cielo porque aquel que viera a Dios moriría? ¿Saben? Pues Saulo no murió, pero Saulo no podía ver. Es que la gloria de Jehová es tan grande que si Dios se nos apareciera a nosotros o quedamos ciegos, morimos al instante. Y aquí nosotros vemos que Saulo no podía ver. Ahora, Saulo tiene dos problemas. Uno, que no puede ver, y dos, que se le mandó a que se levantase y que entrara a la ciudad. ¿Cómo va a entrar a la ciudad si no puede ver? ¿Sabe que la Biblia dice que la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Y muchas veces, aunque nosotros no veamos, tenemos que creer en la orden que Dios nos ha dado y tenemos que caminar por fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice allí la Biblia que cuando Saulo se levantó del suelo, abrió sus ojos pero no veía. Y a pesar y fíjense en una cosa, ahora abre los ojos y no puede ver, pero antes veía, pero tenía los ojos cerrados. Y encontramos allí que en el versículo 8 se nos dice, entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Wow! 3 días. ¿Sabe que nosotros vemos el número 3 tiene la representación de divinidad? El número 3 representa los 3 días que estuvo Jesús en la tumba. El número 3 lo vemos en el libro del profeta Jonás, cuando estuvo 3 días en el estómago del pez, el profeta. Y ahora encontramos que hubieron 3 días donde Saulo estuvo esperando respuesta y no encontraba. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. ¿Ven la diferencia? Mientras que Saulo estaba buscando cristianos para matarlos, hay otros siervos que decían, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Había una calle principal en Damasco que se llamaba Derecha. Era la calle más conocida en la ciudad de Damasco. Y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Fíjense, era de Tarso, era de Tarsis, de donde mismo era el profeta Jonás. Y dice, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías
Respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Oye, este hombre ahora le dio miedo. Este hombre dice: me está llamando a mí para que yo vaya donde ese asesino, para que yo vaya y le ponga las manos. Yo he escuchado lo que ese hombre ha hecho en Jerusalén. Pero sabe, Dios no hace excepción de personas. Volvemos a nosotros tenemos prejuicios, nos prejuiciamos y vemos personas que pueden entrar por aquí y los miramos. ¿Cómo es capaz Dios de hacer una obra con este hombre? Si alguien dice: ese hombre ha violado a 10 niños o a 10 niñas, wow, ¿cómo es posible? No lo queremos aquí. Y podemos prejuiciarnos. Imagínense, ahora Dios llamó a Ananías a que fuera a este hombre que lo pudiéramos catalogar como el peor asesino de la historia en este momento. Pero Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Este era el instrumento que Dios quería. Este era el hombre que Dios decidía elegir. Para nuestros ojos, este hombre no merecía perdón. Para nuestros ojos, este hombre merecía morir. Para nuestros ojos, probablemente este hombre no era un hombre que debía de recibir la gracia divina. Pero para Cristo, este hombre sí lo era. Porque no hay persona que haya hecho algo malo tan grande que Dios no pueda perdonar. Fue entonces Ananías, escuchó la voz y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Ahora dice: yo entendí el mensaje divino, yo entendí la reprensión. Porque saben, Dios no solamente le quería dar una enseñanza a Saulo, Dios le quería dar una enseñanza a Ananías. Muchas veces nos enfocamos solamente en la persona de Saulo, pero Ananías tenía que aprender a ser más humilde y a obedecer la voz de Dios, tal cual como Dios se la dio. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia y llevamos muchos años, pero decimos: yo no le hablo a este hermano porque este hermano me faltó el respeto en una junta de iglesia. Yo no le hablo a este hermano porque este hermano no me saludó o me hirió mis sentimientos porque yo quería votar por esto y él votó por lo otro. Y a veces nosotros somos así. O a veces llevamos mucho tiempo que no le hablamos a un familiar de nosotros porque simplemente hizo algo que no nos gustó. Porque en nosotros hay orgullo, en nosotros hay maldad. Nuestra humanidad pecaminosa siempre nos detiene. Pero cuando tenemos que solucionar esos problemas, cuando llega Jesús, y fíjense, y nosotros decimos: si Dios nos habla, yo le digo: heme aquí. Pero cuando nos manda muchas veces a hacer lo que nosotros no queremos, ahí decimos: Señor, yo no sé si yo estoy seguro para decir heme aquí. Pero Ananías ya había dicho: heme aquí. Ananías ya tenía que, como decimos nosotros, tenía que tirar para adelante. Y dice que entonces Ananías reconoció que él también era su hermano, que también Jesús había muerto por él. Y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! No solamente para que recibas la vista, no solamente para que vuelvas a ver el mundo natural, sino para que recibas el Espíritu Santo, el cual te guiará y te convencerá de pecado y de juicio. Ese es el Espíritu Santo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo transformador, el Espíritu Santo que desea regenerar nuestras vidas y que podamos comenzar a ver de una manera distinta muchas cosas que nosotros veíamos de una manera regular. Para Saulo matar era algo normal. La gente que llega a asesinar tanto y tanto y tanto, usted puede ver entrevistas, llega a un punto que ellos no sienten ni tienen ningún tipo de problemas en la conciencia cuando han matado a 40, 60, 80 personas. Pero ahora el Espíritu Santo se le había dado a Saulo. Ahora Saulo era diferente, y porque Saulo era diferente, dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Incluso muchos dicen que probablemente fue bautizado allá en el Habana y en el río de Habana y Falfar, donde mismo fue bautizado el rey Namán. Porque allí estaba cerca de Damasco. Y dice que en ese momento él creyó
y fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Wow! Ahora Saulo compartiendo con los discípulos. Ahora Saulo con aquellos que iba a matar estaba unido en la fe. Ahora Saulo con aquellos que quería reprender y aquellos que quería acabar. Ahora Saulo se identifica como uno de ellos. Y no solamente eso. Saulo iba a ir a Damasco a matar a las personas. Saulo iba a ir a Damasco a acabar con ellos. ¿Sabe lo que Saulo terminó haciendo? Saulo terminó yendo a ir a predicar a Damasco en lugar de ir a asesinar. Porque esa es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Que a pesar de que nosotros tengamos nuestros planes, hayamos hecho lo que nosotros deseamos hacer, Dios tiene otros planes y los planes de Dios van por encima de los planes que nosotros podamos hacer. Y dice la Biblia que enseguida después de ser bautizado, enseguida después que recobró la vista, enseguida después que recibió el Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Saulo predicando de que Cristo vive, de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y a dónde predicaba ahora Saulo? A los mismos lugares donde él iba a sacar a los cristianos para asesinar. Ese es el poder de Cristo. El poder transformador, el poder redentor, el poder que vive, el poder que nunca nos falla. Y dice, y todos los que hoy oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Saben? La gente muchas veces se quedan impresionadas y la gente no puede reconocer el poder de Dios. Y siempre hay gente que está criticando. Y aquí en la sinagoga de Damasco, los cristianos no podían comprender el poder de Dios. Decían, este no era el que mataba, míralo como predica ahora. Porque cuando Dios está haciendo una obra linda en tu vida, siempre van a haber personas, aún muchas veces dentro de la iglesia, dentro de los que están cercanos a ti, que te van a criticar. Pero Saulo no le interesó eso. Saulo entendía cuál era la misión de él. Y Saulo siguió predicando. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Saben? Luego Saulo pasó por una conversión. Dice que el nombre de Saulo le fue cambiado a ¿cómo? A Pablo. Y Pablo, el nombre de Pablo representa el pequeño de los más humildes. Eso es lo que significa en el idioma griego. El pequeño de los más humildes. En otras palabras, su nombre cambió de rey al más pequeño de los humildes. Porque ahora Pablo era un hombre que en lugar de ser asesino, era un seguidor de Cristo. Que en lugar de estar buscando a cristianos para asesinar, ahora buscaba a las personas para predicarle de aquel quien era capaz de rescatarlos de las concupiscencias y de sus pecados. Y dice el versículo 23 del capítulo 9, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomando de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Ahora Saulo, ¿qué tiene que hacer? Escapar de los judíos porque los judíos querían matarlo. Porque no podían reconocer, todavía no podían entender que Dios había transformado a este hombre. Y saben, muchas veces nosotros vemos milagros al frente de nuestras vidas, pero todavía no podemos entender de que es un milagro que Dios está obrando. A veces nosotros no podemos entender cómo es posible que Dios ha cambiado a esta persona. Pero saben, Dios está obrando con Saulo. Y allí nosotros encontramos que Saulo llega a Jerusalén. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando alguien predica del amor de Dios en las iglesias. Eso es lo que pasa cuando Dios transforma el corazón, que Dios comienza a utilizar a una persona como un instrumento en sus manos y ese instrumento hace la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el poder de Dios se siente. Dice la Biblia que las iglesias eran edificadas, que andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este hombre a quien Dios transformó, este hombre a quien Dios le usó, fue un hombre que tenía como misión llevar el evangelio a los gentiles. Y saben, Pablo era perseguidor, pero pasó de ser perseguidor a ser perseguido. A veces cuando nosotros queremos comenzar a hacer la obra de Dios, hemos de afrontar tribulaciones difíciles. Y una de esas situaciones que él pasó se encuentra registrado en Listra, en la ciudad de Listra, allí en el capítulo 14. Si nosotros miramos allí, a partir del versículo 8, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dijeron ellos? Dioses han descendido. Ellos pensaban que las deidades de Listra estaban con Pablo, pero la realidad es que quien estaba con Pablo era ese Espíritu Santo que se le había dado allí. Cuando él fue bautizado, cuando Ananías le impuso las manos y él recibió el Espíritu Santo, ese era el Espíritu que estaba con Pablo. Por eso el profeta Zacarías dice: esto no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Por eso David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con el Espíritu de Jehová. Ese era el Espíritu que tenía Pablo. Y dice allí, versículo 12: a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Si ven cómo llamaban a Bernabé, Júpiter y a Pablo Mercurio, son dos planetas que están en la Vía Láctea, en nuestro sistema solar. Lo llamaban de esa manera porque para ellos Listra tenía mucha influencia griega, y para ellos todo lo que tenía que ver con los dioses estaba relacionado con los planetas del exterior. Y ahora ellos se le dan estos nombres. Y dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud gritando, diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo y Bernabé los reprendían. ¿Por qué nos van a traer sacrificios? No somos dioses, no somos Júpiter, no somos Mercurio, somos siervos como ustedes. Somos siervos que necesitan la gracia de Jesucristo. Y muchas veces podemos ser sorprendidos por cosas exteriores si no estamos basados en una relación con nuestro Dios. Si nosotros no tenemos una relación y estamos agarrados de la mano de Dios, podemos pensar
que lo que estamos viendo proviene de algo externo y tenemos que aprender a diferenciar los espíritus. Y dice allí, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar por su propio camino. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría a nuestros corazones. Pero aún diciendo estas cosas difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué hicieron ahora con Pablo y Bernabé? Los apedrearon. Cuando usted muchas veces les dice a alguien algo que no quieren escuchar, usted va a tener que sufrir muchas veces persecución. Pero mientras que Dios está con nosotros, Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa quién nos ataque, no importa quién intente hacernos algo, mientras que el Dios del cielo está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros estamos con el Dios de lo imposible. Nosotros estamos con el Dios que todavía hace maravillas. Nosotros estamos todavía con el Dios que hace milagros. Nosotros seguimos estando con ese Dios que está dispuesto a liberarte de tus problemas y está dispuesto a liberarme de mis problemas. Dice el versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Qué hizo en aquella ciudad? Anunció el evangelio e hizo muchos discípulos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¡Wow! Pablo y Bernabé predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, yendo por las iglesias, yendo por las ciudades, reconociendo que los tiempos estaban difíciles y haciendo la voluntad de lo que Dios les había pedido. ¿Saben? La vida de Pablo fue una vida difícil. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pero Dios lo bendice. Pablo va y hace un discípulo a Timoteo y lo deja en Éfeso para que continúe haciendo allá la obra en Éfeso. Pablo sigue moviéndose, se moviliza con Silas. Pablo llega a Tesalónica, Pablo llega a Atenas, Pablo llega a Berea. Pablo comenzó a predicar. La Biblia dice, cuando Dios le dice a los discípulos en el libro de los Hechos al principio, no se vayan de aquí hasta que me seáis testigos. Y es necesario que me seáis testigos hasta que cuando reciban la promesa me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ustedes van a ver que el libro de los Hechos está dividido, la primera parte en Jerusalén, la segunda parte en Judea, la tercera parte en Samaria, y luego el evangelio de Hechos nos muestra a todos los confines de la tierra. Y en esos todos los confines de la tierra fue donde Pablo, como instrumento del Dios Altísimo, ayudó a que el evangelio pudiera llegar y muchas almas pudieran conocer de la verdad. Tú y yo somos parte de esos que hemos llegado a conocer del Señor. Tú y yo hemos sido en algún momento, hemos pasado por problemas, por tribulaciones, y tal vez nosotros estamos aquí, en este lugar, en esta mañana pensando, ¿será Dios capaz de transformar mi vida aún cuando he sido tan mal? ¿Será Dios capaz de hacer algo en mi vida aún cuando yo he peleado con mi esposa antes de venir a la iglesia? ¿Será Dios capaz de solucionar mi matrimonio, mi vida o la situación de mis hijos, aun cuando mis hijos se están destruyendo los unos con los otros? ¿Será Dios capaz de sacarme de la adicción que estoy luchando todos los días en este momento? ¿Será Dios capaz de transformar mi corazón a pesar de que en mi corazón todavía existe mucha maldad?
¿Será Dios capaz de transformarme aún cuando no hablo de manera correctamente en el trabajo? ¿Será Dios capaz de transformarme aún en los momentos más difíciles de mi enfermedad? ¿Qué será Dios capaz de hacer? Tal vez nosotros miramos a la vida de Pablo y usted no es un asesino ni es un perseguidor, pero tal vez esté siendo un perseguido, tal vez esté pasando por pruebas, por tribulaciones, por circunstancias. Pero si Dios fue capaz de transformar a Saulo, un asesino en serie, Dios es capaz de también transformarte a ti. Dios es capaz hoy día de darte lo que tú necesitas. Dios quiere darte vida, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere levantar tu matrimonio, Dios quiere levantar esta iglesia y hacer algo grande para su gloria y su honra. ¿Qué será lo que Dios necesita hacer hoy en tu vida? ¿Qué necesita Dios hacer hoy en este lugar para que tú seas transformado o transformada? ¿Qué Dios necesita hacer en esta hora para que tú puedas darte cuenta que Él tiene un plan contigo? Yo no sé qué te ha traído aquí a ti, a este lugar. Yo no sé cuáles sean tus luchas. Pero no importa cuán grandes sean tus luchas, yo quiero decirte que más grande es nuestro Dios. Un Dios que está dispuesto a hacer lo imposible para que tú vengas a sus pies, para que tú te encuentres con Él. Y hoy en este día tú puedas decir: Señor, aquí me encuentro, tal cual como soy, con problemas, con defectos, con tribulaciones, con muchas luchas que necesito que tú me ayudes a vencer. Pero quiero venir a tus pies. Quiero venir a tus pies porque sé que necesito de tu gracia divina. Habrá alguien en esta hora que quiera decir: Señor, yo he luchado mucho, yo he tenido muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas dificultades, pero yo quiero venir a ti. Yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que, a pesar de que estoy pasando por persecuciones en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi enfermedad, con mi vida, yo quiero que tú puedas hacer algo nuevo en mi corazón. Habrá alguien en esta hora que quiera ponerse aquí de frente y quiera decir: Señor, yo quiero que tú me aceptes tal cual como soy, que limpies mi vida, que limpies mi corazón, que transformes lo que necesita ser cambiado. Y así como lo hiciste con Pablo, permite que tenga un encuentro con la luz del cielo y que pueda comenzar yo a caminar para tu gloria y tu honra. Habrá alguien en esta hora que quiera decir: yo quiero ser transformado por la gracia del Señor. Habrá alguien que todavía no haya dado ese paso de fe ni haya entregado su vida a Jesús a través del bautismo y quiera decir: así como Pablo fue transformado, así como Pablo fue bautizado, yo quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. Quiero entregar mi corazón a Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera decir: Dios te bendiga, pasa por aquí, yo quiero orar por ti? Gloria a Dios. El cielo, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Dios te bendiga. Una valiente ha dicho: quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice: yo quiero que el Dios de los cielos transforme mi corazón, transforme mi vida. Quiero entregar mi vida a Cristo a través del bautismo. Así como lo hizo Pablo, así como el Señor transformó a Pablo, lo puede hacer conmigo. ¿Habrá alguien más? Alguien más que se quiere unir a esta valiente dama que ha dicho: yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien más en este lugar? No pierdas tu bendición. Si tú estás luchando ahí, estás sentado y sabes que necesitas entregar tu vida a Cristo, pasa adelante. Es momento de que puedas hacer ese pacto con Dios. ¿Habrá alguien más que quiere entregar su vida a Cristo? Ahora yo voy a cambiar el llamado. ¿Habrá alguien aquí que lleva muchos años en la iglesia, que es líder de iglesia, que es miembro de iglesia, pero quiere renovar el pacto, quiere pararse y decir: Señor, ya yo he sido bautizado, no necesito ser bautizado nuevamente, pero quiero que me transformes como transformaste a Pablo? ¿Habrá alguien que se quiera colocar en pie y que diga: Señor, transfórmame como lo hiciste con Pablo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Alguien que quiera unirse y decir: Señor, yo quiero que tú pongas esa luz en mi vida. Quiero ser levantado, quiero ser transformado, quiero ser un agente de salvación. ¿Habrá alguien más que quiera decir: yo quiero ser un agente de salvación? Dios te bendiga, Dios le guarde. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Yo quiero orar de manera especial para que Dios bendiga esta iglesia, para que Dios bendiga la ciudad de Jonesboro, y que así como Dios transformó a Saulo,
Dios nos pueda transformar a cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a orar para que la gracia divina venga en este momento a nuestras vidas. Querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre porque hoy ha venido una valiente y ha dicho: yo quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. Gracias porque tú sigues llamando, porque tú sigues tocando vida y sigues tocando corazones. También te agradecemos, oh Dios, por este grupo de hermanos que han dicho: hemos sido bautizados, somos líderes de iglesia, somos miembros de iglesia por muchos años, pero queremos que tu toque magistral, que tu poder divino pueda venir sobre nosotros y nos limpie y nos ayude a seguir hacia adelante. Te pido, Dios, por el resto de la congregación, por los amigos, por los niños, por la hermandad de esta iglesia, que tú nos puedas bendecir, que la iglesia hispana de Jonesboro sea una luz en medio de la oscuridad, sea una luz en medio de las tinieblas, y que tú puedas restaurar y restablecer todo lo que necesite ser restablecido, y que muy pronto, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos decir: aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, oh Dios, porque pudimos llegar hoy a tu casa de oración a predicar tu palabra, y ahora, oh Dios, al salir de este lugar, llévanos con tu bendición, bendícenos de manera poderosa, y que queremos en este sábado estar en tu presencia. Gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, familia, Dios le guarde. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que siempre tengan de ustedes misericordia. Dios les bendiga.